Título: Las manos de la venganza, pacto infernal. En el corazón de las junglas colombianas, donde resuenan los ecos del tráfico de drogas, emergió una leyenda oscura en el seno del cartel de Pablo Escobar. Se contaba la historia de un lugar misterioso, lejos de las miradas indiscretas, donde las almas perdidas encontraban refugio en la sombra de la codicia. Un cartel rival, sediento de venganza, decidió recurrir a fuerzas ocultas para aniquilar a su enemigo. Contrataron a un chamán local, conocido por sus vínculos con el más allá. Se llevaron a cabo rituales impíos, invocando espíritus malévolos sedientos de justicia. A medida que las sombras se espesaban sobre el cartel objetivo, extraños eventos comenzaron a suceder. Los miembros del cartel maldito sentían una presencia invisible, murmullos sobrenaturales llenaban el aire y signos demoníacos marcaban las paredes de sus escondites. Los sicarios del cartel rival, convencidos de haber tomado el control de fuerzas ocultas, se embarcaron en una guerra psicológica. Pesadillas acosaron sus noches, visiones de víctimas pasadas los atormentaron y ilusiones demoníacas los llevaron al borde de la locura. Las víctimas del cartel maldito, sin embargo, no estaban dispuestas a someterse sin luchar. Recurrieron a prácticas ocultas rivales, sumiendo las junglas en una batalla mística entre las fuerzas de la venganza. El terror alcanzó su punto máximo cuando miembros de ambos carteles desaparecieron misteriosamente. Se contaba que fueron devorados por las sombras liberadas, dejando solo el eco aterrador de sus súplicas en la oscuridad. Las junglas colombianas, una vez teatro de una guerra de poder brutal, se convirtieron en el escenario de una batalla mística, donde las fuerzas sobrenaturales chocaron para infligir su propia forma de justicia. Título: El despertar de las sombras. En el corazón de las montañas colombianas, donde la espesa selva abraza los secretos de la tierra, una leyenda oscura se despertó durante la implacable era de Pablo Escobar. Un cartel rival, animado por la sed de venganza, dirigió sus ojos hacia prácticas místicas para infligir un castigo inmensurable a quien consideraban su enemigo jurado. Las historias de un antiguo chamán capaz de manipular las sombras e invocar entidades oscuras se propagaron como pólvora entre los traficantes de drogas. El cartel rival, desesperado y vengativo, buscó los servicios de este guardián de las tinieblas. Se sumergieron en rituales ocultos, mezclando ingredientes místicos y palabras antiguas para despertar fuerzas que dormían desde hace siglos. Los primeros signos de la maldición se manifestaron sutilmente. Sombras danzantes acechaban los senderos aislados del cartel rival, y susurros inaudibles parecían emanar de las profundidades de la selva. Los miembros del cartel, a pesar de estar endurecidos por la crueldad del comercio de drogas, comenzaron a sentir un malestar creciente. La noche en que la oscuridad alcanzó su punto culminante, las entidades invocadas se rebelaron. Siluetas espectrales emergieron de las sombras, trazando un camino de terror a través del dominio de Pablo Escobar. Los miembros del cartel maldito fueron golpeados por visiones pesadillescas, mientras que las sombras parecían cobrar vida, buscando devorar toda luz. Pablo Escobar, arrogante y seguro de su invencibilidad, minimizó las advertencias. Se burló del cartel rival, ignorando los signos siniestros que se cernían sobre su imperio de la droga. Sin embargo, la noche en que las sombras se despertaron por completo, incluso el emperador de la droga no pudo escapar a la sombra implacable que se abatió sobre su reinado. La batalla entre las fuerzas ocultas y los traficantes de drogas hizo estragos, con consecuencias aterradoras. Los miembros desaparecieron, engullidos por la sombra desencadenada, dejando solo el eco de la venganza sobrenatural que dejó su marca en el tumultuoso paisaje del narcotráfico colombiano. Título: El eco de la maldición. En el corazón de las plantaciones de coca colombianas, una maldición secular despertó bajo la sombra de Pablo Escobar. Un cartel rival, impulsado por la sed de venganza, se sumergió en las artes oscuras para infligir un castigo místico al emperador de la droga. Contrataron a una bruja conocida por sus poderes antiguos y sus vínculos con los espíritus oscuros. Los rituales comenzaron bajo la luz de la luna, en el corazón de la selva densa. Ofrendas macabras se hicieron, invocando entidades malévolas sedientas de justicia. Los primeros signos de la maldición se manifestaron con eventos extraños, animales salvajes comportándose de manera errática y fenómenos meteorológicos inusuales que oscurecieron el cielo. Los miembros del cartel rival, convencidos de haber ganado el favor de las fuerzas oscuras, lanzaron su ataque.
sombras espectrales comenzaron a acechar los refugios de Pablo Escobar. Visiones de un futuro embrujado atormentaron sus mentes, sumiéndolos en un abismo de terror. Símbolos esotéricos surgieron, grabados en las hojas de los arbustos de coca, mientras la oscuridad se arrastraba por las plantaciones. Pablo, a pesar de su arrogancia, comenzó a sentir un escalofrío en el aire. Las advertencias de los miembros preocupados de su cartel solo aumentaron su desdén. No prestó atención a los signos, continuando su reinado sin preocuparse por los murmullos que resonaban en el aire espeso de la jungla. La noche en que la maldición alcanzó su punto máximo, un eco siniestro resonó en los valles colombianos. Los espíritus vengativos se liberaron, rasgando el velo entre el mundo de los vivos y los muertos. Los miembros desaparecieron misteriosamente, llevados por fuerzas invisibles, dejando tras de sí un imperio de la droga atormentado por el eco implacable de la maldición. Título: Las raíces de la oscuridad. En los rincones apartados de las plantaciones de coca, una oscuridad ancestral despertó, tejiendo sus raíces en el alma atormentada del cartel rival de Pablo Escobar. Determinados a vengar las afrentas sufridas, se sumergieron en las profundidades de la magia negra, convocando una fuerza tan antigua como las montañas mismas. Un chamán, guardián de los secretos olvidados de la jungla, fue invocado para tejer los hilos de lo sobrenatural. Rituales nocturnos, impregnados de misticismo ancestral, se llevaron a cabo, dejando la huella de una maldición que estallaría como una tormenta devastadora. Los signos se manifestaron primero sutilmente, sombras danzantes que acechaban los senderos aislados del cartel rival, susurros inaudibles que parecían emerger de las profundidades de la selva, y animales de la jungla que parecían predecir lo inevitable. Los miembros del cartel rival, convencidos de haber encontrado un aliado poderoso, se lanzaron a una guerra oculta. Visiones de un futuro embrujado se desplegaron ante ellos, sumiéndolos en un abismo de terror. Símbolos esotéricos emergieron, grabados en las hojas de las plantas de coca, mientras la oscuridad acechaba entre los cultivos. Pablo Escobar, acostumbrado a enfrentar amenazas terrenales, ignoró las advertencias. Él y su cartel trataron los signos de la maldición con desdén, sumergiéndose más profundamente en su búsqueda frenética de poder. Sin embargo, la noche en que las raíces de la oscuridad estallaron, incluso el emperador de la droga no pudo escapar de la sombra implacable que se cernió sobre su reino. La jungla colombiana se convirtió en el escenario de una batalla sobrenatural, donde las fuerzas ancestrales se entrelazaron con los asuntos humanos. La maldición, grabada en el suelo fértil, reveló su verdadera naturaleza, dejando tras de sí un paisaje deformado por la esencia de la oscuridad, un lienzo tejido por fuerzas mucho más allá de la comprensión humana.